Hola. Otra vez, opa. Otra vez acá, Maxito. Esta es la cuarta vez. Esta es la cuarta vez que estoy grabando esta semana. Es un montón. Ok. Hablando de intensidad. Bueno, hay preguntas. Y como dije el día de ayer, cuando hay una pregunta, Maxito va a intentar dar una respuesta. Vengo, no sé si atrasado, pero bueno, van quedando preguntas. Sobre todo por este formato medio extenso que suele darle las respuestas, podría responder de una manera mucho más sintética, pero se perdería algo de la esencia de el encuentro con Maxito. Estoy perdido con los números. 127, 128, 129. Debería ser entre el 129 y el 130. Si llegamos al 130, wow, qué hito. Qué hito. Les juro que me divierto con estas cosas. No es un acting. No, así es Maxito, así. Ok. ¿Para bien o para mal? Salud. Tengo una persona muy cercana a mi corazón, para no ponerle un cartelito, amiga, una persona muy cercana a mi corazón y algunos pacientes que yo sospecho que también puede ser un factor de sanación medio inadvertido, que suelen decirme, eh, cuando estoy cerca tuyo, puedo apreciar el amor por la vida, o esa valoración que vos tenés, me dicen, de la vida. Y yo sé que hay algo de eso, ¿viste? Porque amo la vida, porque me encanta todo, en fin. Y eso genera una cierta disposición, o, para ser más técnicos, un cierto estado de presencia que llega. Eh, y mientras más receptivo estás, más llega. Entonces, tal vez sea un factor de curación o un factor terapéutico que no venía teniendo en cuenta. Pero bueno, nada, está presente porque ahí está Maxito, es así, así funciona la cosa. Ok, entonces esta algarabía que están notando es propio de ese estado interno de regocijo. Lo cual no quiere decir que no hay problemas, comillas, situaciones desafiantes, cosas a acomodar, a gestionar, sí, todo el tiempo, pero una cosa es el problema y otra cosa es problematizarse, son dos cosas distintas. Entonces, en la medida de lo posible intento no problematizarme y eso genera un estado, una disposición así, como liviana, un contacto livianito, ¿viste? Es fácil hacer contacto con Maxito. Eso es lo que me dicen. No es, no es el autobombo. Bueno, puede ser un poco de autobombo, pero cuando reconoces algo que es, esto ya lo dije muchas veces, solemos tener mucha facilidad para reconocer, para criticarnos y marcar las cosas que están mal en nosotros, y no tenemos la misma disposición para eh, reconocer nuestras virtudes o aquellas cosas que hacemos bien. Y eso genera una mirada sesgada. Hay que reconocer las cosas que no hacemos bien y hay que reconocer las cosas que hacemos bien. ¿Sí? Cosas que no hago bien, un montón. Está lleno. Lleno, una pila larga. Y algunas cositas que hago suficientemente bien, como para permitirme disfrutar de ello y no problematizarme. Muy bien, van 4 minutos de video y no dije nada. Perdón. Vamos a la pregunta. ¿Ven por qué se extienden los videos? Dice, una pregunta que me quedó de la semana pasada, si no me equivoco. Dice, ¿crees que las fobias se pueden superar completamente o más bien se puede aprender a vivir con ellas si las enfrentas? Por ejemplo, la agorafobia que me toca de cerca. Otra vez, como dijimos en los últimos Maxitos, is in the air. Depende, ¿sí? Depende a quién le preguntes. Hay un cierto sector de la población terapéutica, psicólogos, psiquiatras, médicos, que piensan que no, que básicamente aprendes a vivir con esto.
Y hay otra parte de la población, entre la cual me encuentro, que claramente tiene la firme convicción de que sí. Ahora, con un, con un pequeño nota al pie, un asterisco abajo, letra pequeña. Yo le digo a mis pacientes, esto lo trabajo mucho con gente que ha trabajado, que tiene algún tipo de trastorno de alimentación, tuvo, gente que tuvo ataque de pánico o agorafobia, no importa de lo que se trate, alguna fobia. Yo le digo, eso es un modo que el cuerpo o que la mente o que tú aprendiste a lidiar con cierto grado de malestar, con cierto conflicto, cierta situación problemática, cierto grado de estrés. Y eso generó como una especie de circuito en ti, ¿no? Una cierta red neuronal que está ahí. Es parte de tu historia. Entonces, si bien es verdad que puedes trascenderlo, no es menos cierto que eso queda en ti como una huella. ¿Sí? Entonces, lo cual quiere decir que si te descuidas al extremo de no generar un cambio profundo y sobre todo ciertas barreras de contención, si se presenta una situación en el presente que te desestabilice lo suficiente, es probable que algo de aquello pueda llegar a aparecer. ¿Sí? Entonces, no sé, en mi propio proceso, para mí la comida en exceso ha tenido una especie de lugar de... Venía a las veces de adormecimiento, ¿no? Una especie de numbness, de cierto estado retributivo, cierto modo de lidiar con la frustración y con el enojo y con la sensación de exclusión, ¿no? Entonces, eso me llevaba a comer compulsivamente y eventualmente a engordar, a ser obeso. Obviamente eso fue trascendido, porque acá estoy, no soy un obeso hoy en día, pero yo sé que si en algún momento me descuido lo suficiente, esa opción está ahí todavía. Es parte de mi historia. Y de alguna versión de Maxi aprendió a lidiar con el estrés o con las emociones de ese modo. Entonces, yo creo que esto se puede superar. Obviamente requiere un gran trabajo. Y si voy a ponerme un poquito más purista, un poco más esencial, lo que te diría es que la persona que sana no es la misma que enfermó. O sea, este Maxi no es el mismo que era obeso. Entonces, desde esa perspectiva, este Maxi, si bien eso es una opción, como para el Maxi obeso, este Maxi del futuro sano, o al menos sin esa complicación alimenticia, era una posibilidad. Para este Maxi sano, aquel Maxi que vuelve a la comida de ese modo es una posibilidad. Entonces, siempre y cuando la estructura que sostiene este Maxi, el conjunto de hábitos, el punto de vista, el trabajo sobre uno mismo, el autocuidado, se sostenga como hoy está, no hay probabilidad de que aquel viejo Maxi aparezca otra vez. Pero primero hace falta sanar. ¿Sí? Entonces, las fobias pueden ser trabajadas de mucha manera. La fobia y la agorafobia es una derivación del espectro de los trastornos de ansiedad. Entonces, cualquier técnica que sirva para trabajar la ansiedad va a ser en alguna medida efectiva para trabajar la agorafobia. Pero también hay que entender de qué se trata. Si el diagnóstico de agorafobia es correcto, cosa que podría no llegar a serlo, lo que sucede en la agorafobia no es que tengamos miedo, porque la gente suele pensar esto, agorafobia es miedo a los espacios abiertos o a los espacios grandes. No, no. La agorafobia en sentido esencial tiene que ver con el miedo a no poder ser socorrido si algo me sucede. ¿Sí? Entonces esa inmensidad que muchas veces sentimos, esa apertura, que a veces podemos estar rodeados de gente, pero si la sensación interna que tengo es de si me pasa algo, nadie me va a auxiliar, eso es lo que te conecta con el estado de ansiedad que luego deriva en un montón de síntomas físicos. Entonces, ahí hay cierta herida de abandono, cierta herida de indefensión y cierta desconexión de los recursos que hoy en día tienes como un adulto o una adulta. ¿Sí? Es decir, si estás en tu
etapa adulta, obviamente has cosechado un montón de recursos, has podido superar tu niñez, tu adolescencia, probablemente hacer un montón de vínculos, tal vez formar una familia, tal vez insertarte en el mercado laboral, tal vez estudiar, digamos, superar duelos, pérdidas, transformaciones, cambios. Entonces, recursos desde tu adulto hay un montón. Pero el tema es que esto, estos cuadros te convocan una parte de ti carente de recursos, que es una versión más inmadura de ti misma, ¿no? Que se siente indefensa, que se siente desprotegida. Puede remitir a traumas de la infancia, como no, puede ser algo más cercano y que en algún momento se ha generado cierta desconexión de tu recurso de afrontamiento para lidiar con la situación. Porque estás en un espacio abierto, temes que te vaya a pasar algo, si tienes recursos dices, bueno, hago lo que esté dentro de mi alcance, ¿no? Si me estoy sintiendo mal, ¿qué es lo que está dentro de mi alcance? Le aviso a alguien por teléfono, me acerco a un desconocido y le digo, me estoy sintiendo mal. O me siento tranquilito en el piso para no evitar caerme, o me recuesto y digo, bueno, si me voy a desmayar o si me voy a morir, lo que tenga que pasar, ahí te voy, Diosito. Esto es lo que Maxito dice en muchas situaciones, ¿no? Digo, bueno, si hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Cuando hay algún síntoma físico raro. Bueno, no importa. Entonces, ese estado de entrega, de relajación, baja la ansiedad automáticamente. Cuando no hay ansiedad, no hay agorafobia, ¿sí? Entonces, todas las fobias están cimentadas en el miedo. El miedo es una función natural de la mente que tiende al autocuidado. ¿Por qué tengo la sensación de tener que cuidarme? Y porque en algún punto me siento expuesto o vulnerable. Y estas son las cosas que hay que, en un proceso más profundo, tratar de pensar e identificar. Pero me estoy corriendo de la pregunta. ¿Se puede aprender a vivir con ello? Sí. Yo tengo un amigo que hace casi 30 años que tiene ataque de pánico. Y él dice, el pánico es como un amigo más, me dice. Ya no es incapacitante para él. Hace una vida normal, si quiere, ¿sí? Hay alguna cosita que todavía no hace, por ejemplo, viajar en avión. Pero nunca se puso a querer arreglarlo. Digo, el estado actual de su vida es suficientemente bueno para él y está bien, es respetable. Entonces, él claramente pudo aprender a vivir con esto, con un cuadro, con el cuadro que él tocó, que es el ataque de pánico. Tú puedes aprender a vivir con la agorafobia, pero también puedes sanar. Y acá la pregunta es, ¿hasta dónde quieres ir? ¿Qué tan profundo quieres llegar en tu proceso? Si estás dispuesta a hacerlo, sí, pero la persona que desarrolló la agorafobia seguramente no sea la misma que sane. Y esto muchas veces nos aferramos a algunos aspectos de esta personalidad porque nos da algunos beneficios, los que sean, y esos son los frenos que de alguna manera limitan la posibilidad de sanación o de crecimiento. Esto requiere un proceso de transformación. Como te decía, este Maxito no es el mismo que aquel Maxito. Ha pasado por un gran proceso de transformación o por múltiples procesos de transformación. Tú puedes tranquilamente tener el mismo devenir si te dedicas a ello. A mí me tomó tiempo, trabajo, energía, foco, ¿sí? Algunas lágrimas, muchas risas, en fin, trabajo, ¿sí? Entonces, ¿se puede vivir con ellas? Sí, puedes convivir con ellas o puedes superarlo. Todo depende de qué tanto trabajes contigo mismo, contigo misma. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida noche. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida vida siempre.